hoy nos traen los almacenes. Vamos, ¿los almacenes de ramos generales? Y los otros también. Los de todos. general. El almacén antiguo, la modalidad antigua. Sí, antigua. Que no es como ahora, Que digamos. se envolvía. Ya no se usa más el término almacén. Ahora vas o a la granja o al súper. O la despensa. O la despensa, pero no vas al almacén. Se usa poco ese término. Hermosa nota colorida, las escucho. Bueno, en realidad siempre estuvimos hablando de Roldán, que tuvo un desarrollo agrícola y ganadero, tambero, impresionante desde los orígenes. Pero también había una rama importantísima desde el origen mismo de la localidad, que era la gran cantidad de comercios que tenían. Mira. Era impresionante. Por ejemplo, en 1874 figuran 22 comercios, que prácticamente era recién iniciado el pueblo. Y los comercios que en esa época existían generalmente eran los llamados de ramos generales, que el concepto de ramos generales es que vendían y proveían a la población de todo lo que se necesitaba para vivir, desde el inicio de la vida hasta el final de la vida, incluso para la gente de la zona urbana, que era el pueblo, como para la zona rural, porque abastecía, hacía acopios de cereales, incluso de Las alpargatas, de ropa de trabajo, alambres, de ropa de trabajo, de elementos y herramientas de trabajo. Y tenían un horario bastante extenso. Hasta los domingos al mediodía se atendían. Y semillas, poste, lo que fuera. Incluso uno de los más reconocidos acá es Casansler, pero había varios. Y esos vendían hasta los ataúdes para... ¡No! Sí. Para la gente que fallecía. Y incluso lo que cambió es la forma con que se vendía. Por ejemplo, se vendían sueltos. Sí, y venían en bolsas generalmente. Por ejemplo, la harina, el azúcar, la yerba. Tipo granel. Tipo a granel, sí, en bolsas venía. Y la ponían en cajones de madera, cajones altos de madera con tapas, igual que el azúcar, todo. Y se vendía, le sacaban con la palita, de esa famosa palita de chapa era, ponían en un papel color gris que era, bueno, y lo trabajaban, ponían el azúcar o la yerba o todo y le hacía unos redondelitos así, iban enroscando acá al costado, le doblaban acá arriba y le hacían las dos orejitas, daban vueltas así. Todo eso lo hacían en masita, en clavo, en todo. Sí. Para todo usaban ese envoltorio. Y no era que había bolsita, ni bolsita de nylon, no había nada. No, era algo que se hacía con una hoja de manera artesanal. Sí. Tenían una habilidad para hacer ese enroscadito. ¿Viste como el enroscadito de la empanada? Sí, es un repulgue, igual. Y después le daban vuelta las dos orejitas. La cuestión que el paquete llegaba lo más bien a la casa, así fuera en una jardinera. Porque la verdad, estamos hablando de una época que no era la época de consumo. No. Que ahora cuesta tener la mente fuera del consumo que nos ha invadido en todos los órdenes. Sí. El aspecto de esos almacenes antiguos era sombrío, eran oscuros porque eran de madera y de madera oscura. Claro, altos. No estaba este concepto de que hago un lugar agradable para vender más, esos conceptos de la sociedad de consumo. Era proveer lo que necesitaba la población, lo elemental. Entonces eran grandes muebles vidriados y de madera oscura. Uno entraba con lucecitas bastante escasas, eran bastante sombríos los almacenes. Sí, es verdad. Yo era chiquita y bueno, en la cuadra más importante de Roldán en el pasado, que era la cuadra frente a la estación San Martín y Urquiza. De un lado el ramo general es de Anser, que es la casa más importante de Roldán.
Y para el otro lado estaba el hotel de inmigrantes, ahí el hotel grande que desapareció. Después la tienda La Paz, que todavía queda el cartel de tienda La Paz. Y ahí estaba el almacén Borela, que atendía un señor muy mayor y el hijo. Y ellos vendían, y a mí yo iba de chiquita con mi tía, y a mí me llamaba la atención, tenían los frascos de 5 o 10 kilos de aceituna, esa cuchara para sacar las aceitunas, que es un cilindrito con mango, que se metía dentro del frasco de aceituna y salían las aceitunas, y que también se ponían en esos paquetitos, porque se hacía todo en ese paquetito, no había nylon, no había bolsita de nylon. Uno ahora no puede imaginar, vos vas a un negocio y te dicen, no damos bolsita, y se pone mal el comprador y el vendedor porque no saben cómo darte las cosas. Y antes se hacía todo con papel o con cartón, ese cartón grueso para poner 5 kilos de harina, 5 kilos de azúcar. Por eso Delcia es casi millonaria, tiene valores en la bolsa, porque es una de las pocas que debe tener papel diario, barrolete. Bueno, Si supieran esos de Ramos Generales, vendrían a comprarle. Y el papel de diario se usaba para envolver los huevos. Ah, eso sí, bueno, se Claro. sigue usando todavía. Y se sigue Muy usando, poco. Sí, pero se sigue usando todavía, se sigue sí, usando, todavía ¿no? se En los usa. almacenes, en las verdulerías también se sigue usando para envolver los huevos. Hablando de eso, perdón chicas que abra una ventana, Sí. ¿cómo se ha perdido el tema de la yapa? ¿Cómo se ha perdido eso? sí, Bueno, sí. sí. La yapa se La perdió. yapa sí. Y después había libretas, que Ah. ahora ya no las hay. Del libreta fiado. negra, claro, la libreta Tenés negra. Famosa razón. libreta que te cobraban el 12% si vos no pagabas a término, ¿no? Y la gente de campo, que a lo mejor no cobraba la cosecha ahí inmediatamente, entregaba cereal a la casa. Un canje. Un canje. Ah. Pero nunca llegaba a pagar todo, porque le valorizaban menos el de cereal, ¿me entendés? Si hay alguien y que- siempre quedaba un resto. Si hay alguien que es deudor de ustedes tres, aprovechen ahora y Claro. quemémoslo al aire. Y en, No, en no. esa libreta vos tenías todo el consumo que podía hacer una persona. Ah. Permanentemente. Sí. Se podés saber el consumo que tenía, el cambio de lo que es el dinero, Sí, es decir, sí. cuánto valía cada producto, cómo se fue modificando, los porcentajes de deuda que te ponían de intereses si vos no pagabas. Y Pero- algunas trampitas también. Ah. Y algunas Alguna cuantas anotación trampitas extra. conocidas. O que te agregaban Negocio algún- que se agregaba. Vamos a ponerle humor. En serio? conversaciones, los dueños de estos almacenes decían cuestiones privadas. No sabés cuánto consume de azúcar Alicia, no sé, sabés. Sí, Somos más sabemos. chicas nosotros, Somos- a pesar de veteranas No, que no, somos de pero- esos almacenes y Sí, no, lo conocemos que vos- historias. Claro, lo que vos decís que siempre aparecía algo agregado que vos no compraste. Y Claro, siempre claro. aparecía la extra. Y si no llegabas a pagar, te ponían un porcentaje de interés. La que- casa Ansel llevaba los pedidos a domicilio Sí, sí, también la en casa un Ansel, carro Ah, a caballo, y el que escribía que las llevaba porque lo libretas, llevaban a mi casa y lo dejaban directamente en la Sí, puerta sí. de atrás. y el que escribía las libretas, o sea, que hacía el apunte en las libretas, tenía que tener muy buena letra. Ah, sí, sí, Ah. eso se exigía en el ferrocarril también. Pero se no exigía- llegamos se al- exigió al- la buena letra para... ¿Eh? No llegamos al pizarrón deudores de este mes y se Y ponía. hubo, por ¿En cierto, serio? No, No me acuerdo, no me Sanki, acuerdo. paga lo que debe. No. Hubo, en ciertos me lugares acuerdo. hubo una pizarra de esas. De deudores. Uy, qué lindo, Pero chicos. mirá los almacenes, a ver qué te acordás vos de los Bueno, nombres. Bueno. hay almacenes. A ver, empezaba vos. Los antiguos, bueno, ya nombramos Casa Ansler, Borela, que Borela, desapareció nombraste, totalmente. Y después Borela. se adaptó a una tienda, pasó a ser Sí. tienda. Claro, pero Sí. funcionaron juntos en un Muchos momento el almacén y la Después tienda. Aguirre, Cirilo Aguirre, Aguirre. Ancín, Julián Ah. Ancín. Doña Petra. Doña Claro. Petra, que luego se la dejó a Enrique Morra. Ábalos y Morra. Claro. Manolo Ávalo y Sí. Enrique Morras, que fue el supermercado de la esquina. El primer después. supermercado que hubo. yo Y creo. después, el primer supermercado fue de Bisuti. Ah, claro, sí.
frente a la municipalidad, Sí. frente a la comuna Sí. en ese momento. Ese fue uno de los primeros. Y después había otro que también, El almacén, bueno, el Diamante, el Diamante, Diamantín acá. Casa Diamante, Los el almacén abuelos de Delcia. Pilón, el almacén de Pilón, Pilón. que también al costado tenía despacho de bebida y estaba sobre la ruta 9. Tengo comunicación de la audiencia. Sí. Miren lo que despiertan ustedes. Hola chicas, buen día, buen día. Les escribe Nereo. Mi abuelo tenía ramos generales y recuerdo que nos ponía a colar la harina para sacarle los gorgojos. Claro. Es cierto, Claro. es cierto. Porque Mari, ¿vos tenías un almacén hace unos años? sí, una granja. una granja. Bueno, Nereo pregunta si él era deudor. Sí, tuve una granja en la esquina de casa. ¿Y daba fiado? Sí, sí. Muy O sea, bien. ¿Y había- cobrabas el 13%? Claro. ¡Ay, Hasta ahí no va! llegué, hasta ahí no llegué. Fermín Tesser Fermín también. Tesser. Fermín Son Sí, Tesser. Fermín Tesser, donde está Tesser. Viviana. Claro. Acá la Montecharini, librería de Viviana. de donde está la librería Acá. ahora. Frente a la escuela Ah, Juan ok. 23. Bien. No sé cómo se llama la librería, decimos, No, vamos no. lo de la Bibi. Vamos lo de la Bibi. Decimos, El todo almacén de Pero ahí era cada- un abuelo, tenía un almacén grande. el almacén Era y casi- panadería era de casi- Montecharini. De Montecharini. Sí. Sí. Almacén y panadería, que Toto era el que repartía el pan. Y Toto era el hijo. Y el papá hacía el pan. Y después pusieron en el mismo lugar la mamá de Doña María, la mamá de Toto, y tenía almacén que no hace mucho la cerraron porque ya murió Adelina. Adelina. Pero fue un almacén de muchísimos Sí. años, muchísimos. Yo era chica y Toto llevaba Peliciota. Peliciota, doña Elia Peliciota Sí, también, Don Barbieri también. Barbieri. Era almacén y bar. Ahí está. Almacén Cuando hablamos y- de los bares, sí. nombramos que muchos que tenían bar. Bar, el claro. Tero, O el el Tero, o el el Tero mo- tenía. Tenía bar. Y el Gomay tenía almacén y bar. Tenía, bar. Era el estante, Sí. el mostrador que se tomaban su copita después que venían. Claro. Los lecheros iban y los Pilón también iban los lecheros. Sobre la eso me lo ruta, recuerdo. sobre la ruta 9, Catamarca y Sí, Urquiza, estaba sí. el almacén de Martínez. Sí, de Carlos Carlito. Carlos Carlito. Martínez. Ay, enfrente de Paul Harry había uno también, en la esquina. Ah, ese no recuerdo. Eh, Ese era Mancinelli. Manchinelli. Mancinelli. Y después tenemos el de Caramachón, Ella lo nombré Caramachón, Diamantín. Diamante. el de Rosa Solán, Ah, claro. Solana acá al fondo. el de Tonela Grossi, Sí. Fischer Arnoldo, que era almacén y también despacho de bebida. Vida, sí. Mm. Creo que era la última de la calle Pellegrini, más o menos. Y León Barbieri debe Barbieri, ser. claro. Barbieri y Pedro Pedro, Versio de Pedro Fischer. Catadore, que también era un almacén con despacho de Sí, bebida. sí. Con la mayoría El Tero Borracho era Sí. almacén y panadería allá al- sí, en el de Don Arrabal, Sot. en el Arrabal. Sí. O sea, y podemos seguir nombrando un montón. Por eso yo Bueno, al principio en la dije- esquina de frente a la Esportiva estaba el almacén de esta gente que ramos generales, tenía ramos generales más o menos, no mucho, era de apellido, bueno, ya me voy a acordar. Pero bueno, todo pasa. Yo sé, enfrente de la Deportiva, no me acuerdo. Sí, no estábamos, después tuvieron las chicas que hacían, que bordaban, Ah, muy viejo ese. Sí, sí. sí. Sí, en esa cuadra había una granja también, Una enfrente de granja. donde están los chinos, más Claro, o menos. Ahí había claro, una granjita claro. previamente, hace muchos años. Sí. Bueno, Había chicas, la muchos, verdad que me muchos. encantó. Tesser, el almacén de Tesser. Y el que competía con Casa Anse como ramo general era Caracoche. Caracoche, Eran sí. dos ramos generales más grandes Pero desde no, los inicios. no quedó nadie. No quedó nadie. eso no Ese quedó. apellido no está en No, Rondán. no. Y del almacén de Varela Suárez. Sí.
también. Yo tengo unos frascos, les contaba, de vidrio, unos cilindros como de 30 centímetros, verdes, pero un verde intenso, que dice yerba Asunción, y que para mí son del siglo XIX, principio del siglo XX. Pienso que la yerba se traería del Paraguay, y se traía en frascos de vidrio. Sí. Porque eran- tenía una tapa de lata rosca, tiene las ranuras de la rosca. Yo Tengo más mensajes. ¿Gomay es? Sí, ¿Gomay? sí, sí. Vendía desde clavos. Claro. Todo. Todo lo que busquemos él lo tenía, en todo sueldo. Es más, hasta traía animales, chanchitos, pollos. Paraban ahí los camioneros que llevaban los animales al matadero. Sí. Gracias, le decimos a la persona que se ha Muchas comunicado. gracias por informarnos. Claro, Sí, hubo, sí. hubo muchísimos almacenes acá y grandes almacenes que vendían de todo también. Y acá, por ejemplo, nadie vendía pescado. No, El pescado se traía de Rosario. sí. Cuando mi abuela Sí, venía sí. de visita, traía merluza, porque acá no había. No había. Carnicerías. Había un algunas montón. cosas que no se conseguían, Sí, había que sí. buscarlas en Rosario. El mensaje de recién, si quieren agradecer, Julia hizo el aporte. Ay, muchísimas gracias, Julia. Muchas Hay gracias. cosas, muchísimas gracias realmente. porque ¿Puede hay ser cosas que no este tema se pueda repetir? Porque vio cómo ha gustado, cómo ha participado Sí. la audiencia. Sí. Eso está Las bien. personas que quieran agregar datos Sí, siempre sí, son porque- bienvenidas. Por supuesto. Muy bien, chicas, muchas gracias por vuestra visita. Nos encontraremos el mes próximo para seguir contando historias olvidadas. Olvidadas, sí. Es muy lindo encontrarse con cosas que uno a veces...